Nuestro tema, el tema de hoy es un tema bien, pero bien hermoso, y es la evidencia de los frutos. Recuerde algo, que estamos hablando de la serie, este es el cuarto tema que manejamos, de la serie El infierno no fue creado para ti, pero te lo estás ganando. Esta es la serie, pero el tema de hoy es la evidencia de los frutos. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque en este tiempo vivimos en un tiempo muy peligroso para la iglesia del Señor. Vivimos en un tiempo donde estamos llamados a tener discernimiento de espíritus. Estamos llamados a estar conectados con nuestro Dios. Estamos llamados a que podamos nosotros discernir el tiempo en el que nos estamos moviendo, porque ciertamente son tiempos peligrosos para los que verdaderamente son hijos de Dios, para los escogidos, para los santos, para los redimidos. Y tenemos un texto en esta mañana, y el texto base o el texto lema es Mateo capítulo 7 versículo 20. Y es un texto que de pronto muchos de nosotros conocemos. Tal vez usted lo ha escuchado muchas veces, tal vez usted lo ha leído muchas veces, y es un texto muy tremendo, y es un texto que nos dice mucho, y que es un texto que nos debe llevar a evaluar nuestra vida. Es un texto que nos debe llevar a evaluar nuestro estilo de vida, no solo nuestra vida, sino nuestro estilo de vida, los resultados que estamos teniendo en nuestra vida, el por qué estamos teniendo los resultados y el por qué estamos viviendo la vida que estamos viviendo. Mateo capítulo 7, y no sé si alguien que esté llevando nota me puede ayudar escribiendo allí en los comentarios. Mateo capítulo 7 versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Eso es todo lo que dice el versículo bíblico. Dice: así que por sus frutos los conoceréis. Esto es tremendo. O sea, lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo y el escritor, el evangelista Mateo, es que usted y yo vamos a ser conocidos por los frutos. O sea, que el fruto es la evidencia de la existencia de Dios en nuestra vida. Los frutos son la evidencia del nacimiento de nuevo en nuestra vida. Los frutos son la evidencia de que usted y yo somos verdaderamente hijos de Dios, que los frutos son la evidencia de nuestro cristianismo. Ahora, en el texto de Mateo, y vamos a leer el texto completo, empieza desde el versículo 15, vamos a leer todo el texto completo. El texto base es el 20, pero vamos a leer todo el texto completo. Y dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Miren lo que dice. Vamos a leer nuevamente el versículo 16. Acompáñeme usted que está en su casa, por favor. Usted que está aquí, si tiene Biblia, por favor acompáñeme en esta mañana en esta escuela dominical con el versículo 16. Y dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este relato bíblico y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos dicen mucho. Es un desafío que usted y yo podamos en este día, es un desafío que usted y yo podamos tomar esta palabra y hacerla nuestra y querer vivir esta palabra. Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 23. Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 23. Así que dice que por sus frutos los conoceremos. Me encanta la analogía que usa el escritor. El escritor hace la comparación de el árbol que da frutos, y que cada árbol da fruto de acuerdo a su género. Que un árbol bueno no puede dar frutos malos, y que un árbol malo no puede dar frutos buenos. También es evidente que un árbol de manzana no va a dar espinos, o que un árbol de uva, o que una mata de uva no va a dar espinos, sino que va a dar uvas. Es tremendo porque muchas veces nosotros pretendemos a través de la apariencia dar el fruto, o pretender dar el fruto que no se da, que no estamos llevando. Y por eso aquí nos hacen una advertencia. La primera advertencia que usted y yo debemos tener, en la evidencia que usted y yo debemos llevar frutos, de la evidencia que usted y yo debemos llevar frutos, es que lo primero que debemos hacer es que debemos cuidarnos de aquellos que dicen ser de Cristo y no lo son. Y aquí los textos bíblicos nos dan unas características especiales. En el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Sabe? En este tiempo hay cualquier cantidad de personas que se hacen llamar profetas. En este tiempo hay cualquier cantidad de personas que quieren coaccionar o engañar a la iglesia del Señor, profetizando de ellos mismos y no profetizando de parte de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia, y hay un rey que le pagó a un profeta para que le profetizara de acuerdo a su conveniencia. Y esto es bien importante que usted y yo entendamos, porque precisamente este es el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo de que la gente paga para escuchar la profecía que más le convenga escuchar, para escuchar la profecía que quieren. Hay gente que paga para que le digan las palabras que ellos desean escuchar, pero el profeta que es de Dios, escúchame bien, habla la palabra de Dios. El profeta que es de Dios no se deja comprar. El profeta que es de Dios habla lo que está consignado en la palabra, le convenga a él o no le convenga a él. El profeta que es de Dios habla con la verdad y la transparencia de la palabra del Señor. Entonces debemos cuidarnos de aquellos que dicen ser profetas, y el Señor Jesucristo los llama falsos profetas. Pero también dice que debemos de cuidarnos de aquellos que vienen vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. Y aquí fíjese que el Señor hace la aclaración primeramente de los falsos profetas, de aquellas personas que ven los ministerios como jerarquía, de aquellas personas que no entienden el ministerio, que no entienden el ministerio quíntuple, y creen que se hacen llamar profetas, o se hacen llamar apóstoles, o se hacen llamar como ellos quieran hacerse llamar, querubines, serafines, qué sé yo. Se hacen llamar como ellos dicen, solo por el estatus y no por el llamado del Señor.
Pero lo segundo que dice el versículo 15 en el capítulo 7 es que debemos cuidarnos de toda aquella persona que dice, escúchame bien, de toda aquella persona que se viste como oveja, pero que son lobos rapaces. O sea, que usted y yo debemos cuidarnos de las personas que quieren guardar las apariencias, que son hipócritas, que tienen muchas caras, que cuando están en la congregación son una cosa, pero cuando están en la casa son otras. De aquellos que cuando están en la empresa son una cosa, pero cuando están en lo secreto son otras. Déjame decirte algo. En Mateo capítulo 24, en el versículo 24, Mateo 24, 24, hay también una alerta que tiene mucho que ver con esto que el Señor Jesucristo nos dice. Entonces debemos cuidarnos, debemos cuidarnos de los que dicen ser cristianos y no lo son. Debemos cuidarnos de aquellos que vienen con apariencia de piedad y justicia. Y debemos cuidarnos de aquellos que vienen a presentarse delante de nosotros con prodigios y señales. Pero ¿cómo así, pastor? Pues mire, hay un ejemplo bíblico, y le voy a poner el ejemplo bíblico cuando Moisés se presentó delante de Faraón. Moisés llegó y hizo que la vara, por mandato de Dios, hizo que la vara se convirtiera en serpiente. Pero los hechiceros de Egipto también lanzaron sus varas al suelo y también se convirtieron en serpiente. Así que el enemigo puede calcar o puede copiar los milagros que Dios hace a favor nuestro. Así que debemos tener el discernimiento de saber cuando una persona está haciendo milagros de parte de Dios o está haciendo milagros de parte del enemigo. Cuando está siendo usado por Dios, cuando está siendo usado por el Espíritu Santo o está siendo usado por Satanás y por todos sus séquitos de demonios. El capítulo 24, versículo 24 del Evangelio según Mateo, el Señor Jesucristo nos exhorta diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Aquí viene otra vez. Primero, se levantarán falsos cristos. Segundo, vuelve la advertencia y dice: se levantarán falsos profetas. Y lo tercero, estos falsos cristos y estos falsos profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera que van a engañar aún a los que han sido escogidos. Presta atención a esto, porque muchos de nosotros los cristianos muchas veces pecamos por inocentes, porque no escudriñamos la escritura, porque no hacemos lo que dice el evangelista Juan, el apóstol Juan, cuando dice que nosotros debemos probar los espíritus, si este espíritu viene de parte de Dios o si viene de parte del mundo, o aún peor, si viene de parte de Satanás. Debemos tener cuidado y debemos probar los espíritus de aquellas personas que nos están predicando, de aquellas personas que nos están enseñando, de aquellas personas que vienen con prodigios, milagros y señales delante de nosotros. Porque así como en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se presentó delante de Faraón, los hechiceros pudieron reproducir los mismos milagros y las mismas señales de Moisés, lo pudieron reproducir ellos. ¿Quién te dice a ti que hoy no se pueden reproducir los milagros también? Ahora, lo segundo, cuando hablamos de la evidencia de los frutos, y cuando nosotros hablamos de la serie que estamos viendo en este tema de hoy de la evidencia de los frutos, que el infierno no fue creado para ti, pero te lo está creando, lo segundo en lo que usted y yo debemos pensar es que el árbol se conoce por los frutos que da. Escúchame bien, y esto no tiene discusión, esto no tiene forma de ser discutido. El árbol se conoce por los frutos que da. ¿Por qué? Dice el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos seremos conocidos.
Pero el árbol se conoce por el fruto que da. Y esto no tiene ninguna discusión. Esto no tiene ningún problema. El árbol se conoce por los frutos. El árbol se conoce por el género de los frutos. El árbol se conoce por el género de los frutos. No solo tenemos que dar fruto, escúchenme bien. El asunto, aquí el asunto en discusión es que no solo tenemos que dar frutos, sino que estamos obligados a llevar mucho fruto de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿qué tipo de fruto estás dando? ¿Cuál es el tipo de fruto que tú estás dando? ¿Cuál es el tipo de fruto que yo estoy dando? ¿Será que estamos siendo conocidos por los frutos y la gente está conociendo a Dios por los frutos que estamos dando? Ahora, lo tercero, en el punto número 2, que el árbol se conoce por los frutos que da, es que debemos llevar frutos buenos. Porque como lo dice el texto bíblico lo dice claramente, dice de que los higos ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Así que usted y yo estamos llamados a llevar buenos frutos, porque seremos conocidos por los frutos, y los frutos son la evidencia de que Jesucristo vive en nuestros corazones y que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, escúcheme bien, miren lo que dice el versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No podemos pretender, por más que queramos nosotros tapar el sol con una mano, un día la verdad saldrá a la luz y un día veremos las consecuencias de aquello que estamos haciendo. Y lo tercero que debemos tener en cuenta, escúcheme bien, de la evidencia de los frutos, es que hay consecuencias, escúcheme bien, hay consecuencias de no llevar frutos buenos en nuestras vidas. Cuando usted y yo no llevamos frutos buenos en nuestras vidas, eso genera consecuencias. Pero estamos hablando de frutos y verdaderamente no hemos discutido qué tipo de fruto usted y yo debemos llevar. En Gálatas capítulo 20, versículo 5, Gálatas capítulo 20, Gálatas capítulo 5, versículo 20, dice que el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Esto es tremendo, porque este es el fruto y estos son los frutos que usted y yo debemos llevar. Usted y yo debemos llevar el fruto de la paz. Usted y yo debemos llevar el fruto de la abundancia. Usted y yo debemos llevar el fruto del amor, de la bondad, de la benignidad, de la templanza. Usted y yo debemos llevar el fruto del dominio propio. Usted y yo debemos llevar mucho fruto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que usted y yo no llevemos buenos frutos en nuestras vidas? Debemos llevar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el árbol que no lleva fruto es cortado. El árbol que no da buenos frutos es cortado. Y segundo, no solamente es cortado, sino que es echado al lago de fuego. Entonces, en Mateo capítulo 25, versículo 41, dice lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando hablamos del fuego, escúchame bien, estamos hablando
de que el fuego eterno es una de las características del infierno. Allí dice el fuego eterno, y también otro texto bíblico dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando hablamos de que vamos a ser echados al fuego o de que van a ser echados al fuego, está haciendo una aclaración fuerte y sencilla de que si usted y yo no llevamos fruto, seríamos echados al fuego del infierno. Versículo 19 del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 19 dice: todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Mire usted lo que dice el versículo 20. Voy a repetirlo otra vez, que es el versículo clave de esta mañana. Así que por sus frutos los conoceremos. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Esta es la evidencia. Y solamente seremos reconocidos por los frutos delante de nuestro Dios. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. Algunos podrían añadir otros frutos, pero yo solo quiero hacer énfasis en el fruto del Espíritu. Pero realmente hay otros frutos de los cuales usted y yo podemos llevar. Pero en esta escuela dominical yo quiero crear en usted la necesidad de llevar el fruto del Espíritu Santo. Es claro que usted y yo debemos llevar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es la evidencia? Esta es la evidencia, que seremos reconocidos solo por el fruto del Espíritu. Versículo 21 del capítulo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Capítulo 22, versículo 22, perdón. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabes? No importa cuántos milagros hagas, no importa en cuántas lenguas hables, no importa cuánto profetices, no importa cuántas cosas hagas para Dios, hay una evidencia que usted y yo debemos llevar, y es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué fruto estás llevando tú hoy? ¿Por qué te identifican las personas? Si tú murieses en este día y llegases a la presencia del Señor y el Señor te pregunta: ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Tú qué le contestarías al Señor en esta mañana? ¿Por qué debo dejarte entrar? Y hay dos cosas que podríamos escuchar. La primera cosa que usted y yo podríamos escuchar es: bienvenido, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O: yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál de esos dos enunciados que has escuchado en esta mañana estás reflejando en tu vida? ¿Estás llevando fruto bueno? ¿Estás llevando el fruto del Espíritu? ¿Sabes? Llegó el momento en que usted y yo debemos pensar. Llegó el momento en que usted y yo debemos tomar decisiones. Llegó el momento en que usted y yo debemos tomar la decisión de llevar buen fruto, de llevar la evidencia del Evangelio en nuestras vidas, la evidencia del fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes? Cierra tus ojos allí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta mañana hemos orado y tu palabra ha sido enseñada en esta escuela dominical. Que cada persona que está del otro lado de la pantalla, Padre Santo,
pueda tener un encuentro personal contigo y pueda, Padre Santo, llenarse de ti y pueda ser consciente y buscar tanto tu presencia que podamos cada uno de nosotros llevar el fruto del Espíritu. Padre, muchas gracias, te amamos, te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. La gloria y la honra sean para el Señor en esta mañana. Queremos bendecirte y queremos